Hola a todos compañeros, somos Jordi Jiménez y Gustavo Valenzuela y en esta ocasión les vamos a hablar de los sistemas de archivos NTFS y exFAT. Bueno, pues para empezar necesitamos saber qué es un sistema de archivos. Un sistema de archivos es un conjunto de métodos y estructuras utilizados por el sistema operativo de una computadora para disponer de datos de cualquier dispositivo de almacenamiento digital, a su vez también como para controlar el almacenamiento disponible y almacenar nuevos datos ahí. Ya considerándolo en su totalidad, el sistema de archivos es una estructura organizada que representa los datos junto con los metadatos que lo describen. Este sistema se establece en un dispositivo de almacenamiento durante el proceso de formateo. Para mejorar la eficiencia del manejo de información, los sistemas de archivos agrupan los sectores en bloques. Los sistemas modernos suelen utilizar bloques compuestos de entre 1 y 128 sectores. Estos bloques se llaman clusters y su tamaño puede ir desde los 512 hasta los 65.536 bytes. Bueno, ¿y por qué existen diferentes tipos de sistemas de archivos? No sé. No es cierto. Bueno, podemos englobarlo en dos razones, podríamos decir, y la primera es que no existe un sistema de archivos completamente multipropósito. Todos tienen sus respectivas ventajas y desventajas, algunos son de uso general y otros tienen un propósito específico o una especialización hacia cierto tipo de dispositivo. La segunda razón es su relación con el sistema operativo y no precisamente de amistad, ya que tienen su conjunto de sistemas de archivos compatibles. Por ende, los sistemas operativos de código abierto tienen muchísimas más opciones de sistemas de archivos a elección a comparación de los que son de software propietario. Empezamos con NTFS. Sus siglas significan New Technology File System. Es un sistema de archivos que utiliza Microsoft en sus sistemas Windows desde el año 1993. La razón de Microsoft para crearlo responde a la creación de Windows NT, el sucesor de MS-DOS, debido a que el nuevo sistema operativo de Microsoft requería funcionalidades multiusuario y el sistema de MS-DOS, FAT, no contaba con funcionalidades multiusuario, por ejemplo, a qué usuario pertenece el archivo y los permisos que posee cada usuario sobre cada archivo. Cuando recién formateamos un volumen NTFS, este se verá de la siguiente manera. Antes de explicar qué es cada parte de la figura anterior, debemos saber que todo objeto en NTFS es un archivo, además de definir qué es un metaarchivo. Un metaarchivo es un archivo que contiene información sobre otros archivos o carpetas. Incluyen información como el nombre del archivo, la fecha de creación o modificación, el tamaño, los permisos de acceso, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es un metaarchivo en NTFS? En el centro del disco se encuentran bastantes metaarchivos. Los de mayor interés son MFT-Mirror y Logfile. MFT-Mirror es una copia exacta de los 4 primeros registros de la MFT, sirviendo como respaldo en caso de que la MFT se dañe. Ya veremos qué es la MFT y la MFT-Mirror con más detalle más adelante. Y luego el Logfile, que es el registro de todos los eventos que están esperando por ser escritos en el disco. Regresando un poco a la figura, vamos a ver unos cuantos metaarchivos bastante importantes en el NTFS. Primero empezamos con boot. Este archivo se encuentra al inicio del volumen y contiene la información para arrancar el sistema. En esta información se encuentra el código del arranque del sistema, el tamaño del volumen, la referencia a la MFT, el tamaño de los sectores, etc. Este archivo es el único en el sistema que no podrá ser movido. Es decir, yo me puedo parar de manos, puedo darle 10 vueltas a la tierra, que yo no voy a mover boot del inicio del volumen. MFT o Master File Table, que contiene la información de todos los archivos y directorios del volumen, incluyendo los propios, lo que la hace funcionar como un índice. A su vez, este es el directorio root o raíz del volumen. Para prevenir que la MFT se fragmente, el sistema operativo mantiene un buffer alrededor de la MFT, de modo que no se podrán crear nuevos archivos en esta región hasta que el resto del espacio en disco esté en uso. El tamaño de este buffer es configurable y lo podemos poner a 12.5%, 25%, 37.5% o incluso el 50% del disco. La MFT tiene un espacio reservado para una futura extensión. Los registros de la MFT del 12 al 15 se marcan como utilizados, aunque en realidad no lo estén. Los registros del 16 al 23 se marcan como no utilizados. Continuando con los metaarchivos, ahora tenemos MFT-Mirror. MFT-Mirror es un archivo del sistema que duplica al menos los primeros 4 registros de la MFT con el fin de recuperarlos en caso de fallas. Si el tamaño del clúster en el sistema es mayor a 4 veces el tamaño de un sector o registro, el tamaño de la MFT-Mirror será del tamaño de ese clúster. Es decir, si tenemos un sector de 1024 bytes y nuestro clúster es de 8192 bytes, la MFT-Mirror se dará el lujo de clonar los primeros 8 registros de la MFT. Logfile.
Logfile es un archivo de metadatos en NTFS que almacena un registro de transacciones realizadas en el volumen. Su propósito es permitir la recuperación automática del sistema de archivos en caso de fallos inesperados. Cuando se requiere escribir un archivo en el volumen, se debe actualizar este archivo junto a sus respectivas tablas en el sistema. Esto representa una transacción. Si la transacción no se realiza debido a una falla, el sistema entra en un estado no definido. Por lo tanto, el usuario debe restaurarlo en un estado definido haciendo un rollback con ayuda del Logfile. Pasamos con Bitmap, el cual es muy importante, debido a que lista todos los clusters en uso. Cada bit en este archivo representa un Logical Cluster Number, el cual es la posición de un clúster en memoria con respecto al inicio del volumen. Bad Clause o Bad Cluster. Este archivo contiene una lista de todos los clústeres corruptos en el volumen. De manera lógica, es una representación de todo el volumen, donde los archivos funcionales se marcan con un 0 y los dañados se marcan con un apuntador a la zona de memoria que tiene estas fallas. Todo clúster dañado será marcado como utilizado en el archivo bitmap, con el fin de evitar de que cualquier archivo sea escrito en esta localidad de memoria. Este componente es un legado histórico de cómo funcionaban los discos duros cuando NTFS fue lanzado. Los discos duros actuales tienen controladores inteligentes, con los cuales marcan los sectores dañados antes de que los datos lleguen a la computadora, lo que permite la relocalización de regiones dañadas. Pasemos un poco con dos aspectos muy importantes del funcionamiento de NTFS, lo que lo vuelve un sistema un poquito más complejo. La organización de los archivos en un árbol B+. Un árbol B+, está diseñado para mantener los datos ordenados. Permite búsquedas, inserciones y eliminaciones en tiempo logarítmico, es decir, complejidad O de logaritmo de n. En este tipo de árbol, los nodos internos no almacenan datos reales, sino únicamente claves que sirven para guiar la búsqueda. En este caso, para NTFS, son índices. Mientras que los nodos hoja contienen los datos propiamente dichos, por ejemplo, los nombres de archivos o los identificadores. Además, las hojas están conectadas entre sí en forma de lista enlazada, lo que facilita recorridos secuenciales eficientes. Ahora, vamos a ver cómo maneja la compresión NTFS. NTFS usa un algoritmo de compresión que es una variante del algoritmo LZ77. La versión en particular se llama LZNT1. El algoritmo de compresión en cuestión se basa en identificar los substrings que se encuentren más de una vez en la información del archivo para poder referenciarlos en lugar de escribirlos de manera explícita en el texto. Pasamos con exFAT. Bueno, ahora sí vamos con exFAT. exFAT es un sistema de archivos perteneciente a la familia FAT que fue lanzado en 2006 por Microsoft. Es un acrónimo de Extended File Allocation Table. Su arquitectura describe cómo se almacenan y recuperan los archivos de los dispositivos de almacenamiento y multimedia. Bueno, ¿y cómo se ve un volumen en exFAT? Un volumen en exFAT se ve algo así. Y bueno, tenemos primeramente el espacio VBR primario, que tiene el parámetro del boot, el parámetro OEM, el espacio reservado y el VBR hash primario. Enseguidita tenemos el VBR de respaldo, que tiene exactamente lo mismo que mencioné anteriormente. Y por último tenemos la región FAT y región de datos, que tiene el primer FAT, el segundo FAT y el cluster heap. A lo mejor no tienen idea de todo lo que expliqué, pero no se preocupen que en este momento voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Bueno, para empezar, ¿qué es el VBR? VBR son las siglas de Volume Root Record. Esto es la colección de sectores que definen los límites y las ubicaciones de las regiones en exFAT. Contiene un apuntador al directorio root y en total ocupa unos 12 sectores, de igual modo que lo hace su respaldo. ¿Qué significa FAT exactamente? FAT son las siglas de File Allocation Table, que es una estructura que actúa como un mapa para rastrear la secuencia de clústeres que componen un archivo. Cada entrada de 32 bits en la FAT representa un clúster del volumen y puede indicar si está libre. Es parte de una cadena apuntando al siguiente clúster o marca el final de un archivo. Allocation Bitmap Table. En exFAT es una región especial que indica qué clústeres están en uso y cuáles están libres mediante una secuencia de bits, donde cada bit representa un clúster. Un 1 indica que el clúster está ocupado y un 0 indica que está libre. Este bitmap permite una gestión más eficiente del espacio libre en comparación con recorrer toda la FAT, acelerando operaciones como la asignación de nuevos clústeres. Cluster Heap. Cluster Heap es una región de datos en el volumen del sistema. Cada archivo o directorio ocupa uno o más clústeres dentro del cluster heap y su ubicación puede ser contigua o fragmentada, dependiendo del uso del espacio. La FAT, si se usa,
o los metadatos del archivo en el directorio raíz indican la secuencia de clústeres utilizada. En esencia, el cluster heap es el contenedor de datos del volumen exFAT, y su correcta interpretación es crucial tanto para el funcionamiento del sistema como para el análisis forense, ya que en él pueden encontrarse rastros de archivos eliminados o datos residuales no sobrescritos. Directorio root. El directorio root es usado para definir archivos, subdirectorios, la etiqueta del volumen, la ubicación de upcase table y la ubicación de la location bitmap. Cada entrada dentro del directorio raíz y de cualquier otro directorio en exFAT ocupa 32 bytes y puede formar parte de una estructura compuesta de varias entradas consecutivas que describen un solo archivo. Upcase table. La upcase table es usada para convertir el nombre de los archivos a mayúsculas para ciertas operaciones de búsqueda y comparación. Bueno, ¿y cómo se organizan los archivos en exFAT? Los archivos contienen listas lineales de entradas, cada una exactamente de 32 bytes, que describen archivos y subdirectorios almacenados en el sistema. Las entradas están ordenadas en el orden en el que se crean, sin ningún tipo de ordenamiento o indexación avanzada. Cada archivo o subdirectorio dentro de un directorio se representa mediante un bloque de entradas consecutivas. Este bloque está compuesto por una entrada principal, como la File Directory Entry, y varias entradas secundarias, una String Extension Entry, que especifica detalles como tamaño y ubicación, y una o más file name entries que contienen el nombre del archivo en un formato Unicode. Dado que no se utiliza ningún tipo de indexación ni estructura de árbol balanceado, la búsqueda de archivos dentro de un directorio es secuencial, es decir, el sistema debe escanear una por una todas las entradas hasta encontrar la coincidencia deseada. Esto en complejidad lo podemos ver como lineal o ODN. El diseño simple de exFAT se debe a su objetivo: ser liviano, eficiente y fácil de implementar en dispositivos portátiles con recursos limitados, como lo pueden ser memorias USB, tarjetas SD, firmware de cámaras, entre otros. Al evitar estructuras complejas, se reduce la carga en el procesador y se minimiza el número de escrituras, algo que es crucial para la durabilidad de medios flash que se desgastan con el tiempo. Ahora, ¿qué mejoras presenta exFAT respecto a su antecesor, FAT? Como mencionamos anteriormente, exFAT pertenece a la familia FAT. Veremos qué mejoras integra exFAT respecto a FAT, su antecesor. exFAT supone una evolución respecto a FAT. Vamos a obviar las mejoras como el tamaño máximo de un archivo y el tamaño máximo de un volumen, y vamos a nombrar estas tres que son las principales mejoras de exFAT respecto a FAT. La primera es un tamaño de clúster flexible. exFAT permite cambiar el tamaño del clúster, esto gracias a que su tabla de asignación es más grande que la de FAT. En exFAT el tamaño de esta tabla es teóricamente de 64 bits, aunque regularmente se usan de 28 a 32. En FAT, además de estar limitado a un tamaño de clúster de 2 a la 28, si queremos cambiar el tamaño del clúster, debemos formatear. Otra mejora es la relocalización de las tablas FAT. En exFAT, las tablas FAT pueden ser relocalizadas, al contrario de FAT. En FAT se almacenan estrictamente al inicio del volumen. La última de las tres es la gestión del espacio libre. Como se mencionó previamente, la tabla bitmap se encarga de gestionar el espacio libre en el volumen. En FAT no sucede esto. Cuando queremos consultar dónde hay espacio libre, debemos recorrer toda la tabla FAT, lo cual hace el sistema más propenso a errores, además de menos eficiente computacionalmente. Todo esto que mencionamos es muy bonito, ¿no? Pero ¿por qué FAT sigue siendo el sistema más utilizado del mundo? Y sí, hablamos de FAT. La antigüedad de FAT ha hecho que sea compatible con múltiples sistemas operativos y dispositivos, siendo un estándar ampliamente adoptado. Incluso se puede ver en múltiples dispositivos como tarjetas SD y memorias USB, los cuales vienen formateados por defecto en FAT, ya que esto garantiza la compatibilidad inmediata al momento de conectarlos. Otra razón es su simplicidad. Como ya nos cansamos de mencionar, FAT es muy sencillo, lo cual permite que sea implementado sin problemas en dispositivos con recursos limitados y sistemas embebidos. Finalmente, las patentes que poseía Microsoft sobre FAT ya expiraron, lo que hace a FAT libre de restricciones para su distribución y uso. Bien, vamos a revisar cómo funciona el algoritmo LZNT1 para poder comprimir. Esta es una muestra didáctica, quiere decir que pues esto no es lo que está implementado realmente en el sistema de archivos, pero nos va a permitir ver de una forma bastante amigable cómo funciona la compresión. Primero necesitamos una coincidencia. Si recordamos, el algoritmo necesita encontrar subcadenas que ya hayan aparecido antes para poder referenciarlas y por ende reducir el tamaño del archivo. Entonces estas coincidencias van a tener un desplazamiento y una longitud respecto a la cadena original. Con esta función lo que vamos a hacer es encontrar una coincidencia de un
una substring. En este caso vamos a tener la referencia de la posición original donde está el substring, y luego con la técnica de ventana deslizante vamos a comparar estas dos cadenas, la nueva y el substring anterior que teníamos, para ver si qué tanto podemos como referenciar de esta substring nueva que estamos analizando. Luego, para comprimir, lo que vamos a hacer es tener un byte de banderas, que es para indicar si tenemos una referencia. Vamos a ver qué es esto más adelante. Vamos a procesar un bloque de 8 tokens y vamos a buscar la mejor coincidencia entre los últimos 4096 caracteres. Esto pues para tener una longitud constante en nuestro espacio de búsqueda. En este caso vamos a encontrar esta coincidencia, y si la coincidencia tiene longitud suficiente, es decir, mayor o igual a 3, pues nos la vamos a quedar y la vamos a comprimir como referencia, debido a que no nos conviene comprimir si tenemos una longitud menor a 3, porque pues básicamente ese es como el tamaño mínimo aproximadamente de lo que va a ocupar nuestra compresión. Entonces realmente no nos interesa. Vamos a crear un token que va a tener un desplazamiento y una longitud, como lo vimos con la coincidencia, y lo vamos a guardar. Una vez que repetimos este proceso con todo el texto, lo que vamos a hacer es regresar el comprimido, como ya lo tenemos completo. Y luego tenemos la función para descomprimir, es decir, para regresar a el texto original una vez que tengamos esta cosa comprimida. En realidad lo que nosotros vamos a ver en la salida va a ser que tenemos ciertos números en hexadecimal que nos van a decir las referencias de dónde estaba nuestro substring original. Entonces lo que va a pasar cuando querramos descomprimir, igual vamos a procesar 8 tokens y vamos a darnos cuenta si lo que estamos leyendo es una referencia o si es un carácter normal original de una substring que tenemos con referencia, ¿no? Entonces, si es referencia, vamos a asegurar de que hay 2 bytes para el token, y vamos a extraer su desplazamiento y su longitud. Vamos a calcular en dónde estaba esta substring y la vamos a copiar, ya regresándola a texto normal. Y pues si no es una referencia, es decir, es un carácter normal, pues nada más lo copiamos. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a compilar este programita. Y bueno, el texto a comprimir va a ser este. Como podemos ver, es bastante redundante. Entonces nos va a mostrar una diferencia pues importante al momento de realizar la compresión. Y bueno, aquí podemos ver que nos generó como el generar los caracteres, las referencias en hexadecimal puede darnos caracteres que no son muy amigables, por así decirlo. Se va a ver de la siguiente manera, y como podemos ver es bastante menos texto. Entonces vamos a ver más o menos cuánto comprime este algoritmo. Bien, aquí lo vamos a ver. En este caso voy a darle al texto original, vamos a dar, y bueno, aquí también se ve. Pesa originalmente 553 bytes. Luego vamos a ver el texto comprimido y vamos a ver que pesa 146 bytes. Es decir, redujo 400 bytes la compresión. Es bastante eficiente al momento de reducir el tamaño, debido a que pues estamos utilizando referencias muy chiquitas para cadenotas, en este caso de que tengamos unas cadenas muy grandes. Y pues bueno, esta fue cómo funciona el algoritmo LZNT. Como ejemplo técnico de NTFS quisimos incluir este archivo que es la mft.h, que es un componente muy importante de NTFS, como ya lo pudimos ver. Estamos en el repositorio NTFS3G de Tuxera, que es un driver para Linux, en este caso para leer y escribir NTFS en Linux. Y bueno, en este caso vamos a ver la definición de mft.h, que tiene funciones muy importantes para este metaarchivo, como pudimos ver en la presentación. Vamos a ver que dentro de este archivo se encuentran más que nada definición de las funciones. Esto debido a que la implementación como tal de las funciones se encuentra en el archivo mft.c. Explicar ese archivo va a ser muy difícil en una cápsula corta, porque es un archivo de código de 200 líneas. En este caso vamos a explicar únicamente ciertas funciones y qué hacen a grandes rasgos. Aquí podemos ver la función para poder leer múltiples registros que se encuentran en la MFT. En este caso pues sí tenemos una cantidad grande. Luego tenemos la función que nos va a permitir leer un único registro. Luego tenemos esta función que nos va a permitir revisar si un registro es válido dentro de la MFT. En este caso aquí es como se manda el registro. Luego tenemos la misma función que vimos hace unos momentos para leer, solo que ahora es para escribir. Esto es decir, si queremos escribir múltiples registros en la MFT, vamos a llamar a esta función, y si queremos escribir únicamente uno, vamos a llamar a esta función. Finalmente tenemos esta función que nos va a devolver el tamaño del registro. En este caso puede ser el registro que nosotros queramos, siempre y cuando lo mandemos como parámetro, y pues lo único que va a hacer es revisar el número de bytes en uso y retornarlo. Bien, queremos agregar como ejemplo técnico también cómo se ve la definición y la información de la exFAT en código. En este caso estamos en el repositorio de Linux de Linus Torvalds en su implementación de exFAT. En este caso tenemos un struct que nos define la información del sistema exFAT. En este caso, para el volumen vamos a tener el número de sectores que hay en el volumen. Esta puede ser una cantidad muy grande, por eso es un tipo de dato long. Tenemos la cantidad de clusters en el volumen. Recordemos que el cluster es un conjunto de cierta cantidad de sectores, eso es muy a grandes rasgos. Luego tenemos el tamaño del clúster en bytes y luego también lo definimos en bits.
Luego tenemos el tamaño del clúster en sectores, es decir, supongamos que cada clúster es de 4 sectores, como lo vimos en la presentación. Y luego tenemos dónde inician los sectores de las dos FATs que tenemos en XFAT, en este caso, previo a la región de datos en el cluster heap. Luego tenemos el inicio del sector de datos, esto se encuentra después de las dos FATs. Y luego pues vemos otra información como en qué clúster está el directorio root. Y pues también ya bajando un poquito más podemos ver cuántos clústeres están en uso. Podemos también observar dónde está el clúster de inicio de nuestra tabla de allocation bitmap y el número de sectores de allocation bitmap. Y bueno, esto es a grandes rasgos la información del volumen a nivel de código. Gracias por su atención. No te lo resumimos en lo que queda del minuto, pero ahora conoces lo que es XFAT y NTFS.